Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, mucho gusto. Ronald Medrano. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches con todos. En breve empezamos. Esperemos que las señoritas mediadoras del centro de formación nos autoricen el inicio, por favor. Muy de acuerdo, gracias. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. De acá no se puede. Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Les saluda Jessica, asesora del Consultorio Internacional Pública Privados Galenos. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso, al diplomado de resonancia magnética nuclear y tomografía computarizada. El curso es técnica y protocolos de resonancia magnética. Para el buen desarrollo de esta ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener su micro y cámara apagada, al menos que el ponente lo solicite su participación. Asimismo, para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudios y certificado, le estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Cualquier duda o consulta que tenga, le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Muy buenas noches. Radiólogo Francisco Vargas, le doy pase a su ponencia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Como comentaba la señorita mediadora, vamos a hablar el día de hoy de técnica y protocolos en resonancia magnética. Si me permiten, por favor, compartir la pantalla, ayudarme con micrófonos y cámaras de los participantes para que, bueno, no haya interrupciones, no perder el hilo del tema y al final, con todo gusto, seguimos conversando y resolviendo preguntas. Si me permite compartir, creo que todavía no puedo. Perfecto. Como decía la señorita mediadora, yo creo que ya se visualiza. El tema de hoy son técnicas y protocolos en resonancia magnética. Bien, vamos a empezar explicando un poquito de física y química también de la resonancia magnética. A muchas personas cuando hablamos de la física, de la resonancia magnética, existe el tabú, el miedo de lo complicado, de lo tedioso que puede llegar a ser. Hay colegas y, bueno, estudiantes que optan por carreras de la salud para evitar este tipo de inconvenientes que a veces es más difícil para algunas personas. Sin embargo, una vez que aprendemos y una vez que sabemos bien el funcionamiento, pues se nos hace mucho más fácil. Empezamos diciendo que el elemento que vamos a trabajar en resonancia magnética principal es el hidrógeno, presente en todo el cuerpo, en todos los seres humanos, es el elemento número uno de la tabla periódica. Si recordamos un poco de la escuela, del colegio en años atrás, sabemos que, bueno, era el elemento número uno, ¿no? Este elemento va a ser crucial para el funcionamiento y las correctas, bueno, secuencias que futuramente vamos a visualizar en el transcurso de la charla. Otro principio que vamos a manejar también en resonancia magnética son los campos magnéticos, ¿ok? Recordar que la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante, sino radiación electromagnética, campos magnéticos, pulsos de radiofrecuencia, que también los vamos a ver, ¿ok? Recordarnos que, bueno, un campo magnético es todo el campo que se genera en la presencia de dos imanes, bueno, opuestos. En este caso, un imán estuviera ubicado como arriba del otro, sería norte y sur, y el campo que estos generan sería el campo magnético producido por estos imanes. Es un ejemplo clásico, típico, que encontramos en la casa, en nuestro lugar de trabajo, en cualquier segmento. La Tierra, el planeta donde vivimos, emite también un campo magnético con la misma dirección y polaridades que estoy mostrando en este ejemplo.
para seguir avanzando. Recordemos que nuestros átomos de hidrógeno en el cuerpo se encuentran en un patrón o en una ubicación aleatoria, es decir, tenemos átomos con direcciones, ¿no? Apuntando para arriba, para abajo, inclinadamente, a veces en manera horizontal, etcétera, etcétera. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque al momento que nosotros aplicamos un campo magnético, que en este caso lo vamos a poner como un vector B0 o BO, y los átomos de hidrógeno tienden a alinearse. Sí, en este momento, este átomo de hidrógeno se va a llamar spin. Spin porque tiene un movimiento de precesión, es decir, un movimiento que gira sobre su propio eje. Entonces, nosotros aplicamos un pulso, o perdón, un campo magnético, y los spines se alinean de manera o bien para arriba o bien para abajo. ¿Sí? Entendiendo una vez esto, nosotros sabemos lo siguiente. Bueno, los spines de hidrógeno los tenemos de manera aleatoria en el cuerpo, que una vez introducido en un campo magnético, ya no están de manera aleatoria, sino alineados. Este fenómeno lo que causa es de que al momento que se alinean, nosotros podamos adquirir imágenes. ¿Y cómo es que vamos a adquirir imágenes? Pues sencillo, estimados oyentes. Los espines que estén ubicados verticalmente, al ser sometidos a un pulso de radiofrecuencia, un pulso que nosotros manipulamos en el equipo de resonancia magnética, tienden a relajarse. Los que estaban en manera vertical se van a relajar, obviamente, a manera transversal, es decir, se van a horizontalizar, ¿ok? Y los que estaban, obviamente, en manera transversal o boca abajo, se van a relajar de manera longitudinal. ¿Por qué les menciono esto, estimados oyentes? Porque cuando estos espines realizan este movimiento o este principio, es cuando emiten una señal. Cuando se relajan o cuando dejan de relajarse, emiten una señal. Esta señal va a ser la que nosotros vamos a capturar para los distintos tipos de imágenes en resonancia magnética. Obviamente, y también lo vamos a explicar mediante procesos físicos, cómo es que esta relajación o estos tipos de relajaciones nos va a nosotros emitir señales. Bien, nosotros tenemos un espacio virtual bueno, que mediante algoritmos se va llenando o se va completando durante un examen de resonancia magnética. Es el espacio K, raudad. ¿Qué significan todos estos puntitos, estimados oyentes? Para motivos didácticos vamos a entender de que cada movimiento de relajación longitudinal o transversal va a ser un punto de estos, un punto de los negros, ¿ok? Por cada spin, por cada segmento que nosotros emitamos el pulso de radiofrecuencia y causemos que se relaje, nos va a emitir un punto, una señal, ¿ok? Que obviamente mediante la transformada de Fourier, que es un proceso algebraico netamente, se los dejo aquí para las personas allegadas a los procesos matemáticos y físicos, se convierten en una imagen. Nosotros centrarnos ahorita en explicar esta formulita de acá, que es la transformada de Fourier, sería en vano, ya que el fin de este taller no es explicar la física matemática y álgebra del proceso, sino entender cómo es que funciona y cómo es que se producen las imágenes, para luego, bueno, hablar de las diferentes secuencias y ponderaciones, protocolos. Entonces sabemos que las relajaciones distintas, la longitudinal y transversal, mediante los pulsos de radiofrecuencia emiten unas señales que van llenando, ¿no? Un patrón que normalmente es de 128 por 128 y que nos va a dar, bueno, una imagen total. Acá les puse un ejemplo, cuando el espacio K está completamente llenado. Este es un voxel. Nosotros hablamos en resonancia magnética y en tomografía de voxel, una unidad de medida que, bueno, tiene un alto, un ancho y una profundidad. Y este completaría un cuadrito de la imagen total, ¿no? Es un corte axial de tórax a nivel cardíaco, donde evidenciamos, bueno, estructuras anatómicas que la veremos posteriormente, pero que podemos evidenciar aquí el cuadradito que sería todo esto, ¿no? Obviamente les cambié de color, porque el cuadradito, si no le cambiaba de color, bueno, no se notaba que era uno de estos cuadraditos o voxel. Y acá le hice un zoom para que evidenciemos, pues, ¿no? Cómo es que de este proceso, mediante esta fórmula de transforma de Fourier, se generó un cuadro o un voxel de la imagen completa. Sí, entonces es así, en principio, como vamos a lograr adquirir una imagen a partir de la señal de los distintos tipos de relajación de un spin. Este tipo de imágenes obviamente son variadas, ¿no? No solamente son de esta estructura, es del segmento o parte del organismo que vamos a examinar. Acá tenemos columnas, un examen vascular, cerebros, etc.
Gracias a este tipo de principios, bueno, podemos evidenciar patologías como la que vemos aquí, a grosso modo, en las diferentes secuencias, que también lo vamos a explicar, y que, bueno, acá hay un problema discal, un problema de vértebras que futuramente, bueno, se dará el tratamiento, ¿no? Recordar a este señor es muy importante, físico alemán de apellido Faraday, donde básicamente lo que nos deja descrito en esta formulita es de que ¿cómo es posible que un campo magnético o un flujo magnético exista? Entonces dice que cuando el flujo magnético que atraviesa una superficie delimitada por un circuito conductor cambia en el tiempo, se induce una fuerza electromotriz. ¿A qué se refiere esto, estimados oyentes? Para no complicarnos y no perder la ilación de cómo funciona este principio físico que es bastante curioso. Lo que nos explica Faraday en su fórmula ya a manera universal es cómo podemos nosotros proteger un campo magnético, es decir, un equipo de resonancia magnética, de campos magnéticos externos. Recuerden que no solo los imanes generan campos magnéticos, tenemos campos magnéticos en el celular, en el microondas que usamos en la casa, y en el mismo ambiente, las ondas de radio, ondas de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros al momento, y lo vamos a ver cuando instalemos equipos de resonancia magnética, vamos a evidenciar que si no protegemos nuestro campo magnético de señales externas, va a compensar o va a tener problemas al momento de adquirir imágenes. Todo esto obviamente aplicado a la radiodiagnóstico o a bueno, a la imagen por resonancia magnética, obviamente, ¿no? Entonces le debemos este principio a este señor. Antes no se sabía, la resonancia magnética no es que tiene muchos años en el mundo, hablamos de 40, 50 años atrás, cuando la resonancia magnética empezaba a desarrollarse y bueno, ahora tenemos los equipos que tenemos. Esto nos ha permitido, obviamente, poder, bueno, manipular campos magnéticos a nuestra voluntad, es decir, a lo que a nosotros nos convenga, como es la adquisición de imágenes médicas y óptimas, ¿no? Básicamente, y lo vamos a ver igual en el transcurso, se compone, pues, ¿no? Por un gantry, donde dentro del gantry hay un imán gigante o imanes, dependiendo la marca, la camilla, obviamente, el paciente, y ciertas bobinas de radiofrecuencia que lo que nos va a permitir es emitir esos pulsos. Esos pulsos que anteriormente yo mencionaba eran los que nos permitía manejar el tipo de señal en la relajación longitudinal y transversal, ¿no? Recordar que toda área de resonancia magnética vamos a encontrarnos con este tipo de señalética, donde nos indica que hay un campo magnético intenso emitiéndose y por ende no es permitido ningún objeto de metal dentro de la sala, sea interno o externo, es decir, celulares, anteojos, llaves, clips, etcétera, etcétera, monedas. Y en el caso de los pacientes que mantengan o tengan dentro de su cuerpo implantes metálicos, pues no son candidatos para ningún examen en resonancia magnética, lo vamos a ver las excepciones luego. Bien, cuando yo les hablaba de este alemán de apellido Faraday, que dio el principio en el cual el campo magnético puede ser manipulado y que los campos magnéticos externos interfieren mucho si no protegemos, esta es una sala de resonancia magnética normal, ubicada en casi todos los lugares donde está un resonador. Este es el resonador, ¿ok? Destapado, sin la carcasa, sin la camilla. Y vemos un área cubierta netamente de cobre. ¿Por qué cobre, estimados estudiantes? El cobre es un aislante natural de los campos magnéticos externos. Es decir, toda esta jaula tiene como nombre jaula de Faraday debido al físico que les mencioné anteriormente, que, bueno, determinó este principio que también les he mencionado. Si nosotros no cubriéramos la sala antes de instalar o dar corriente o dar corriente al equipo de resonancia magnética para generar un campo magnético, no tuviéramos imágenes diagnosticables u óptimas. Sí, es por eso la importancia de, antes de instalar cualquier equipo de resonancia magnética, blindar toda la sala con cobre. El diámetro, el grosor que usamos es mínimo, no es como en las salas de radiología o de tomografía, que necesitamos un grosor de hormigón bastante significativo y por ende costoso. En las salas de resonancia magnética, si bien implica un gasto o una inversión bastante alta, el cobre no es tan grueso como en diferentes estudios de imagen, como en el caso de la radiación ionizante, por ejemplo. Este es un resonador, marca Toshiba, de 3 Tesla. Recordemos que la fuerza y potencia de un campo magnético
Se mide en teslas, es la unidad de medida universal. Tenemos resonadores hoy en día que, bueno, van desde los 0.3, 0.4 Tesla hasta en Sudamérica hasta los 5 Tesla y en Europa conozco que existe hasta los 7 Tesla. Entonces son campos magnéticos con una potencia sumamente fuerte, ¿no? Es un resonador, la camilla, bueno, el panel, las opciones, ¿no? Tenemos aquí va conectada las diferentes bobinas que también las vamos a ver, este mueble, este estante. Vemos las diferentes bobinas con las cuales vamos a hacer los exámenes de resonancia magnética, que también se los vamos a indicar, ¿no? Tenemos en puntos rojos y en puntos azules cómo va a estar equipada una sala de resonancia magnética. Lo azul, lo adicional, lo rojo, lo que sí o sí debe estar instalado. Dentro de lo rojo, bueno, tenemos el panel de penetración, los paneles de cobre, lo que les decía de la jaula Faraday, filtros de alimentación, tubo de gases medicinales. Estos dos, recordemos que una área, una sala de resonancia magnética va a alojar a un paciente que obviamente muestra o tiene alguna patología. Y no sabemos si el paciente en pleno examen pueda llegar a descompensarse. Esto hace que tengamos la necesidad de instalar este tipo de tubos de gases medicinales como en toda área de salud. Bueno, puntos de fijación del magneto al piso, obviamente, no está flotando ni es que es una base, son puntos de fijación del magneto. Una puerta blindada para los diferentes pulsos de radiofrecuencia o campos magnéticos externos. No está blindada como la sala de tomografía para radiación ionizante, sino para pulsos de radiofrecuencia externos, ¿no? Bueno, la ventana también está blindada, soportes en el techo, lámparas de iluminación, filtros de aire y este elemento de acá que es el quench. ¿Qué es el quench, estimados oyentes? El quench es un sistema de enfriamiento de emergencia y va a ser el único elemento que nos va a permitir detener el campo magnético. Recuerden que al ser un campo magnético nosotros no podemos detener o parar el sistema de manera manual o de manera a criterio independiente, es decir, ya no quiero que emita, ya no quiero que haya un campo magnético, pues lo detengo. No, no funciona así. Eh, Hay otros parámetros y otras circunstancias que nos va a permitir realizarlo, pero en circunstancias de emergencia activamos este patrón que se llama el quench. ¿Qué es el quench? Básicamente es un botón que se encuentra en todas las salas de resonancia magnética, este de aquí, si siguen el cursor, y lo que hace este botón es simplemente expulsar un elemento frío como el nitrógeno, que lo que va a hacer es enfriar el campo magnético y así quitar las propiedades principales que tiene el campo magnético, que es atraer prácticamente todos los elementos ferromagnéticos. Entonces, este es la sala de trabajo donde nosotros programamos y ejecutamos todas las secuencias en resonancia magnética con cámaras que nos permiten visualizar al paciente en tiempo real en todas direcciones. Y el quench que les decía, ¿no? Es la única manera que nosotros podamos detener el campo magnético. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque han ocurrido accidentes en el largo de la historia, no solo en el país donde les estoy hablando, sino en diferentes ciudades del mundo, donde lamentablemente ingresa personal o pacientes que no deberían ingresar a las áreas de resonancia magnética e ingresan con elementos metálicos o ferromagnéticos, camillas, sillas de ruedas, tanques de oxígenos, y han pasado accidentes terribles, donde lo que sucede básicamente es que el elemento ferromagnético llega, se acerca al imán, al magneto grande, a una velocidad bastante alta, ¿no? Logrando, bueno, destrozar o romper carcasa y elementos muy importantes del resonador. Y no es posible retirarlo, no es que lo separamos del magneto y listo. Al momento que impacta a grandes velocidades, bueno, causan daños terribles, no solo económicos, sino si bien el paciente, si hubiera en ese momento un paciente ejecutándose un examen, puede causarle daños al paciente y bueno, el mismo personal que esté trabajando en ese momento en la sala de rayos X sería también dañado o lastimado. Otra cosa que hay que mencionar acá y que es muy importante, de que nosotros volver a llenar de este material refrigerante o de nitrógeno el resonador es sumamente costoso. Entonces, imagínense todos los tipos de daños y de repercusiones que pudiera causar activar el quench de manera innecesaria. La vez que sucedió esto que les digo fue exactamente con un tanque de oxígeno, me parece que eran de 2 kilos, los pequeños, los manuales, y hubo que activar el winch.
bueno, el campo magnético dejó de emitirse, pudo separarse, el equipo quedó ligeramente trizado, pero hay que volver a llenar el winch y eso aquí en el país de donde les hablo, en Quito, Ecuador, oscila entre los 20.000 a 30.000 dólares. Entonces imagínense el tremendo error y el tremendo problema que es para esa persona que causó el daño serse responsable de un valor de esa magnitud. Es importante conocer, ¿no? Que esto funciona de esa manera. El winch está obviamente interno al magneto y sale por fuera del área de resonancia magnética. Cuando yo les decía que emitíamos pulsos de radiofrecuencia para manejar este tema de la señal de los spin de hidrógeno, nosotros usamos antenas o bobinas para diferentes estructuras o segmentos corporales, ¿no? Una de esas es, bueno, la neurovascular, la que usamos más en cuello, las de torso para ver tórax, las de cabeza, netamente. Estas las usamos más para hacer resonancia mamaria. Las flex, que son para distintos segmentos, no es una específica, lo podemos usar en bastantes. Y la que usamos, pero bueno, para tobillo o pie, que es esta de acá. Hay otras de otro tipo que, bueno, cubren a todo el paciente. Tenemos desde los pies hasta el torso. Cuando hacemos columna completa o cuando hacemos distintos body resonancia de todo el cuerpo, bueno, realizamos con este tipo de eh, antenas. Sí, y esta, bueno, es la de hombro, es una o sea, una usada muy usualmente, muy seguido, porque, bueno, es lo que dentro de los exámenes que más realizamos en resonancia magnética, por lo menos donde yo laboro. ¿Ok? Recordar que el resonador es un equipo, como podemos ver acá, que genera un nivel de claustrofobia. Es un equipo que tiene un sonido constante, bastante incómodo y molesto. Por más que a los pacientes se le brinde los headphones o auriculares para cubrir, siempre existirá la molestia del sonido y la estrechez del agujero por donde entra el paciente. A eso agreguémosle que tenemos una estructura de esta índole siempre durante todo el examen, 20, 30, 40 minutos, hasta una hora cuando son exámenes complejos, y que el paciente puede llegar a experimentar claustrofobia. Por eso que se le explica de manera inicial al paciente todos los contraindicaciones o problemas que pueda llegar a suceder. Muy buenas tardes a las personas que recién se están conectando. Un gusto. Continuamos. Entonces les decía, ¿no? Es bastante complicado hacerse o realizarse una resonancia magnética bajo estas condiciones, pero lastimosamente es así como funciona. Eh, Vamos a hablar un poquito, como para terminar el tema físico o el tema del procesamiento de las imágenes del SAR. El SAR no es otra cosa que, bueno, sus siglas en inglés, Specific Absorption Rate, la tasa de absorción específica. Sí, y básicamente, bueno, es la capacidad de cada tejido humano, el hueso, el músculo, el pulmón, el cerebro, para absorber estas ondas electromagnéticas, ¿ok? Recordemos, no emite radiación, la resonancia magnética no emite radiación, es un examen netamente manejado por pulsos de radiofrecuencia y campo magnético. Sin embargo, a ciertas temperaturas, mejor dicho, a cierto tiempo y a cierta cantidad de potencia del campo magnético, podemos emitir calor a los diferentes tejidos. En el caso del músculo, como les pongo acá, alrededor de una hora se requiere para calentar el músculo 1 grado. Nosotros en temperatura normal, ambiente, recordemos el cuerpo humano está entre los 36 a 37 grados. Entonces nosotros podemos subirle 1 grado de temperatura al músculo después de una hora de resonancia magnética. Esto se mide con el factor SAR que les estoy mencionando y que, bueno, básicamente se expresa en vatios por kilogramo, ¿no? Este es el posicionamiento correcto de un paciente de resonancia magnética de cerebro o de cráneo, donde imagínense, ¿no? Miren la antena que le ponemos al paciente, le colocamos los headphones para que no escuche el ruido constante que emite el resonador, pero es bastante, bastante claustrofóbico esto, ¿no? Imagínate, es una jaula prácticamente que tienes en la cabeza y que entras a un equipo que prácticamente no te puedes mover. Este es el cable de la antena que va conectado. Este es un Siemens Sensa, es un resonador de 3 Tesla y es el que manejamos en el lugar de trabajo donde yo me desempeño.
Entonces, bueno, es así como colocamos el tema de la antena o bobina. Este es el equipo que les decía, ¿sí? Es una vista distinta. Aquí tenemos apoyados en la mesa los headphones, el inyector para exámenes contrastados, la instalación de los gases medicinales y, bueno, decoraciones externas que hace que el paciente de alguna manera sea más llevadero el estudio. Nosotros tenemos la virtud o la suerte de que tenemos este iPad únicamente homologado o conectado solo a este resonador. No es un iPad que podamos abrir otras aplicaciones, donde nos permite en tiempo real visualizar cómo va el estudio, las secuencias ponderadas y lo podemos llevar, ¿no?, a la sala de tomografía, a la sala de rayos X y manipular desde ese lugar. Ese es el equipo, un equipo bastante simpático, bastante agradable y bastante costoso también. Como ya sabemos cómo funciona la resonancia magnética y conocemos el funcionamiento del equipo de resonancia magnética, podemos pasar a hablar de los distintos protocolos y secuencias, como así como los estudios que realizamos nosotros en resonancia magnética, y uno de los más principales es cerebro. Hay que recordar que en radiodiagnóstico manejamos tres planos de imagen, que son el coronal, que es el de aquí, el axial, como estos dos, y más adelante vamos a ver los sagitales, ¿ok? Nosotros cuando ingresamos a un paciente al área de resonancia magnética para un protocolo de cerebro, lo que hacemos es programar los distintos parámetros, ¿sí?, como el field of view, bueno, el tiempo que nos vamos a demorar, el tiempo de repetición, tiempo de eco, que son factores netamente establecidos para cada ponderación. Pero aquí básicamente vemos, ¿no?, distintos software donde nosotros hacemos y manipulamos de distintas maneras. Este es un Siemens, es el que nosotros utilizamos. Ok, este es un Toshiba, un resonador Toshiba. Si ven que es distinta todo el software, ok, pero sin embargo sigue siendo, bueno, bastante llevadero, bastante agradable. Este también es un Siemens, pero es en otra pestaña. Bien, tenemos también aquí ya programado, en este caso, el segmento del tórax y el abdomen. Aquí estábamos programando cerebro, aquí estamos programando tórax, abdomen, que lo vamos a ver a continuación. Hay que entender, estimados estudiantes, que existen muchísimas secuencias y ponderaciones en resonancia magnética. Obviamente explicar y hablar de todas sería imposible en un taller con el tiempo que tenemos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es conversar y explicar un poco las secuencias principales, que son las que manejamos más en resonancia magnética. Y estas son, bueno, el T1, el T2 y el flare. Sí, básicamente cada una tiene una característica distinta a la otra y sirve para distintas cosas. A ver, dice. Hay otras secuencias, tienen que saber que no solo existen esas tres, existen secuencias como la densidad protónica, la turbo spin echo, fast field echo, la 3D sync flow, y secuencias que, bueno, básicamente si ven las imágenes sirven para otras situaciones o patologías para visualizar. Ya, ahorita vamos a basarnos, como le digo, en el T1, T2 y flare. Hay que entender que cada secuencia tiene una utilidad, como les digo, y vamos a llevarnos lo siguiente. En el caso de la T1, la secuencia ponderada en T1, el nombre correcto, nos va a servir básicamente para evidenciar la anatomía. Es decir, no vamos a ver todas las patologías que puedan o no existir en este paciente, pero sí vamos a ser conscientes que eh, la anatomía normal de una persona fisiológica está bien delimitada, bien diseñada. Vemos, ¿no?, no solo los ventrículos laterales, plexos coroideos, acueducto de Silvio, bueno, las circunvoluciones, fisuras, calota, meninges, la magna, etcétera, etcétera, sino que, bueno, si haríamos zoom y si nos vamos a imágenes, no solo en el plano axial como estamos ahorita, sino en coronales y sagitales, evidenciáramos pues mucho más estructuras, ¿no? Como aquí podemos hacer un zoom y vemos bien, ¿no?, toda la protuberancia, vemos ya las órbitas en los diferentes cortes. Entonces, para eso nos sirve la T1, netamente anatomía. En el caso de la T2, vamos a ver, aparte de la anatomía que evidenciamos, tanto la sustancia gris y la sustancia blanca en otro tono o en otra densidad. En resonancia magnética hablamos de distintos tipos de densidades, ya no es colores ni tonalidades como hablábamos anteriormente en otros estudios.
Hablamos de hiperintenso cuando es blanco, hipointenso cuando es negro e isointenso cuando es un gris. ¿Sí? Si notamos que aquí el líquido que se encuentra dentro de los ventrículos laterales es negro o es hipodenso, en la T2 lo evidenciamos de manera más hiperintenso. ¿Ok? Entonces una secuencia donde básicamente nos va a servir para evidenciar líquidos, tanto patológicos como fisiológicos. ¿Ok? Y en el flare, para no hondar ni confundirnos, vamos a entender de que es una secuencia o ponderación que básicamente lo que va a hacer es, en primer lugar, en el caso del cerebro, tanto sustancia gris y sustancia blanca no muestra mucha diferenciación. Si vemos que aquí sí se diferencian las dos sustancias, pero en el flare no. Y el líquido también se va a evidenciar, pero en otra tonalidad muy distinta al T2. ¿Ok? Entonces, cada una tiene esas características a rasgos generales. Como les decía, existen otras, ¿no? No solo quedémonos con la T1 y T2 y la Flare, sino existen muchísimas más, no solo estas seis, incluso hay muchas más, son cerca de 30, 40 secuencias distintas. Este cuadrito a mí me ha servido casi toda la vida, desde que manejo resonancia magnética, y lo elaboramos a base de lo que mayormente vamos a evidenciar o ver en una tomografía de cerebro, ¿no? Y tenemos que, bueno, en la T1, en la T2 y en la T-Flate, los distintos elementos, sustancia gris, sustancia blanca, líquido cefalorraquídeo, grasa y hueso. En la T1, el hueso, en las tres secuencias, el hueso siempre se va a ver hipointenso, es decir, de color negro. Sí, si vemos cómo rodea la imagen, sabemos que, bueno, es hueso y se va a ver, es el cráneo, la bóveda craneal y se va a ver siempre negro. Y bueno, en el caso de los demás elementos ya varía, ¿no? La sustancia gris en las tres secuencias siempre va a ser isointensa, es decir, gris. Acordémonos de eso como mnemotecnia, sustancia gris en las tres secuencias siempre es gris. En la sustancia blanca ya no sucede lo mismo. En la T1 la vemos hiperintensa y en las demás, bueno, hipointensa. El líquido cefalorraquídeo sí cambia regularmente, va a depender mucho de la patología del paciente, pero básicamente en normas generales, en T1 es hipointenso, en T2 es hiperintenso y en FLAIR también es hipointenso. La grasa en el tejido cerebral en las distintas secuencias, en T1 es hiperintenso, en T2 hipointenso y en FLAIR también hipointenso. Acá tenemos un examen en T1, de un corte axial y sagital, donde evidenciamos, bueno, las distintas estructuras anatómicas que conocemos. eh, Perdón, me estaban llamando. Y bueno, en principio, bueno, tenemos todo lo que es los ventrículos laterales con su cuerpo calloso, sí, protuberancia bulbo, tenemos el recorrido de la médula, todo lo que es el encéfalo con su cerebelo, las distintas circunvoluciones y segmentos lobulares, los distintos lóbulos cerebrales, así como las meninges, calota y bueno, toda la hoz del cerebro, que en esta secuencia obviamente no la vamos a evidenciar como quisiéramos, como en otra secuencia, pero sí la podemos saber y ubicar por anatomía. Y bueno, eso en cuanto a cerebro, que es lo que nos interesa, no tanto el tema óseo ni glandular, sino cerebro. En el plano axial, de igual manera, las mismas estructuras que hemos venido evidenciando. En el caso de la T2, les traje un corte coronal y un axial, donde, bueno, vemos de mejor manera el tema de los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, el tema del acueducto, circunvoluciones y cisuras distintas. Recuerden que todo esto en el cerebro está segmentado y por áreas. Entonces, hay que conocer bastante la anatomía radiológica para poder ubicarnos y saber en qué segmento, en qué área estamos, ¿no? Eh, Nosotros cuando elaboramos una resonancia magnética no solo mostramos imágenes a este nivel, tenemos que elaborar una seguidilla o secuencia de exámenes de acuerdo a lo que nos pida el especialista o el médico radiólogo para que pueda evidenciar cómo es que está o en qué condiciones se encuentra el estudio en resonancia magnética. Vamos a hablar un poco de anatomía. Sí, tenemos, bueno, el lóbulo frontal, el temporoparietal, tenemos algo del segmento occipital, como les decía, las estructuras del centro del cerebro, hipotálamo y tálamo, de un corte más superior a inferior. Tenemos, bueno, las circunvoluciones, línea media bien definida, exactamente en la mitad. Recuerden que hay patologías que dependen mucho de la línea media y, bueno, desencadena distintos patrones en resonancia magnética o radiográficos que nos van a
decir bastante en cuanto a la patología del paciente, ¿no? Vamos bajando en cortes y evidenciamos muchas más estructuras, ¿sí? Tanto el vérmix, evidenciamos ya cerebelo, las estructuras anteriores, tenemos un poco del seno etmoidal y seno esfenoidal, va mostrándose ya estructuras orbitales, nervios, donde parte o el recorrido de todos los pares craneales en resonancia magnética los evidenciamos de una muy buena manera. Es el examen Gold estándar para visualizar todo este tipo de estudios. Aquí tenemos unos planos referenciales, es decir, a que esta línea azul nos dicen qué parte del cerebro estamos ubicados. Sí, estamos justamente a la entrada de, bueno, de las órbitas por adelante y ya terminando lo que sería el lóbulo occipital, ¿no? Esta es una reconstrucción 3D, también nos da un corte, un corte coronal, otra vez 3D, e imágenes accesorias. Acá tenemos un poquito más de anatomía, ¿sí? Como les decía, ¿no? El cuerpo calloso, su extremo superior, que es la rodilla, el putamen, que es una estructura muy, muy valorable y muy importante a nivel de resonancia magnética neurológica. Los especialistas o allegados a la neurología saben que la resonancia magnética es su gol estándar para diagnosticar patologías en el sector del putamen, como el formix también. Son dos elementos anatómicos muy importantes al momento de hablar de resonancia magnética cerebral. Bueno, los plexos coroideos, siempre hay que valorar que la intensidad de señal sea la adecuada a comparación de los demás elementos y bueno, dependiendo de la secuencia que estemos valorando, ¿no? Tenemos los giros y las fisuras, que bueno, eso son temas ya funcionales dentro de la resonancia magnética neurológica, pero que hay que conocerlos y hay que ubicarnos en la anatomía correcta, ¿no? Acá se comienza a evidenciar el tercer ventrículo, ¿ok? La cisterna cuadrigémina, básicamente la cisterna de la vena cerebral anterior, o perdón, posterior. Acá les hago un zoom para ver más delimitado y de mejor manera en una secuencia T2. Recuerden cómo vemos el líquido hiperintenso y lo vemos el acueducto Silvio en verde, ¿no? Que comunica básicamente los ventrículos laterales con el cuarto ventrículo, tercer ventrículo. Más anatomía. Estamos en un corte más superior al que les enseñé anteriormente. Sí, y bueno, las distintas estructuras anatómicas que, bueno, ya los mencionamos también. En un corte sagital, esta es una secuencia T2, lo identificamos por el líquido, ¿sí? Hiperintenso en todo su anatomía, donde, bueno, en principio está el mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿no? Es lo principal que nos llama la atención, el recorrido medular, médula cervical, médula espinal cervical, segmento cervical, el foramen, bueno, el cuarto ventrículo, como sabemos, la cisterna del cuadrigémino que ya les mencioné, tálamo, cuerpo calloso en su totalidad, con el cuerpo, rodilla, el cuerpo laminar, que también es de suma importancia para el tema neurológico. La glándula, muy importante, acá no la evidenciamos muy bien porque no es una secuencia para evidenciar anatomía como tal, pero sí se llega a alcanzar a ver, ¿no? La arteria basilar, con una señal hipointensa, negra, ¿sí? Imagínense cómo podemos ver los vasos cerebrales gracias a este tipo de estudios. Y bueno, la unión, ¿no? Bulbo-medular. Un poco más de anatomía, si queremos ahondar más en ellos. Tenemos los surcos, como les decía, tanto surcos y giros tienen su denominación, absolutamente todos. Otra estructura que observamos aquí y no veíamos en la otra sería el rodete. ¿Ok? Rodete del cuerpo calloso me refiero. ¿Qué más podemos evidenciar acá que ya no le llamamos? Bueno, la tenia del formix o el formix en su totalidad, más giros y más circunvoluciones, ¿no? ¿Alguien nos está hablando? ¿No? Ya, bueno, aquí igual, ¿no? Más anatomía, donde, bueno, si seguimos las flechitas, podemos evidenciar cada una de las estructuras. Lo que vamos a encontrar siempre en resonancia magnética de cerebro, nosotros en la literatura y la bibliografía, es siempre en inglés. Casi toda la anatomía y anatomía radiológica está en inglés, entonces hay que estar familiarizados con los términos y toda la terminología radiológica en inglés, ¿no? Tálamos, estálamo, el lóbulo frontal, sistema límbico, etcétera, etcétera. Muy importante, estimados oyentes.
Como les decía, ¿no? Este es el área donde nosotros programamos y elaboramos todos los protocolos en resonancia magnética. Tenemos absolutamente todo a nuestra mano, no solo los comandos del resonador, sino el sistema de inyector, las cámaras, el quench, por acá, debe estar por aquí, no se ve en la imagen, pero debe estar por aquí. Y bueno, material de apoyo que siempre es importante. El que diga o crea saber todo, pues está en un error, ¿no? Siempre, siempre, siempre créanme que como operadores en radiodiagnóstico estamos en constante eh, preparación y constante actualización en conocimientos, sea cual sea el estudio que estemos realizando. Bien, nosotros cuando realizamos un examen de resonancia magnética tenemos que programar las distintas secuencias que les mencionaba anteriormente y a veces las combinamos, ¿no? Acá es un ejemplo de un protocolo hipotético para realizar una resonancia magnética cerebral e evidenciar una hipoplasia de nervios ópticos. Como nosotros queremos ver ese tipo de tejido que tiene una relajación tanto longitudinal y transversal específica, tenemos que realizar distintas secuencias que nos permitan evidenciar eso. Ya no solo la T1 que nos va a dar la anatomía, ni la T2 que nos va a dar un sistema de líquidos o toda la imagen líquido con una hiperintensidad alta, sino también, bueno, mencionamos ya la difusión, una angioresonancia donde nos permitan ver los vasos, no se ve aquí, parece que hay otra imagen, en diferentes cortes, ¿no? No solo sagitales y coronales, vemos que tenemos bastantes axiales. Y bueno, hay gente que adicional al protocolo ya estandarizado, porque estos tipos de secuencias ya están estandarizados. Estas no las elijo yo, no las elige mi jefe, no las elige el médico radiólogo. Son ya secuencias estandarizadas, ya programadas a nivel internacional, que debemos, bueno, aprender a ejecutar y saber la razón de ser de cada uno. Pero adicional siempre podemos agregar secuencias que a nosotros nos parezcan necesarias a criterio ya como operador en radiodiagnóstico. Recordemos que mientras más secuencias existen en un protocolo, más tiempo de examen es para el paciente. Yo me atrevería a decir que un examen de resonancia magnética cerebral con esta cantidad de secuencias está por los 40-45 minutos de tiempo. Las imágenes que ya le mostré, ¿sí? O de vistas desde otro lado. Cómo programamos las secuencias. Miren las imágenes que nos haga. Este es un equipo, este no es un Siemens, me parece que este es un Toshiba. No, sí es un Siemens. Es el Siemens, el mismo equipo que les mencionaba antes, solo que las tres están en T1. Tanto sagital, coronal y axial están en T1. Acá tenemos ya una secuencia en T2. Y bueno, los planos, cómo vamos programando los cortes, ¿no? Estas líneas nos va a dar las imágenes en los cuadritos, ¿sí? Básicamente para motivos didácticos explicarlos de esa manera. Acá les traje un video de unos segundos nada más de cómo adquirimos una imagen desde arriba hacia abajo, es decir, cráneo caudal, donde, bueno, en un inicio evidenciamos calotas, circunvoluciones, comienzan a mostrarse los ventrículos, las órbitas, nervios ópticos, obviamente, bueno, estructuras nasales, los senos paranasales, etmoidales y esfenoidales, vemos ya el lóbulo occipital, cisterna magna en su inicio, lóbulos temporales y parietales también. Y bueno, de esa manera adquirimos el tema de la resonancia magnética cerebral, en principio una T1, ¿no? Nosotros, gracias a la resonancia magnética, podemos evidenciar no solo la anatomía normal, sino el objetivo principal es evidenciar patologías como las que vemos en este momento. Tenemos un corte axial y dos coronales, el de la derecha en T1, el del medio en T2. Parece que es T2 flare, el del A. Y bueno, evidenciamos esta estructura con bordes definidos, donde en la secuencia T2 tiene un halo, es decir, una circunvolución bien definida, con una intensidad de señal también definida, y que bueno, podría tratarse de una isquemia o de una hemorragia, dependiendo del segmento el lobular o el segmento cerebral que estemos analizando. Pero miren la diferencia de distintas secuencias en una como lo vemos y como lo vemos en la otra. Es el mismo paciente con la misma patología, pero visto desde otra secuencia y otra ponderación, ¿no? Por eso les decía que cada secuencia, cada ponderación tiene su razón de ser y sirve para determinadas patologías. Igual, ¿no? La misma patología en las 6 imágenes, abajo los T1, arriba los T2, y vemos, ¿no? Tremendo, tremendo tumor, tremendo quiste, que habría que, bueno, definir con la semiología y la anamnesis del paciente a qué patología se refiere, pero aquí vemos que está empujando la línea media, esto es un mal indicativo,
un muy mal indicativo que nos sugiere, bueno, ciertos problemas y patologías en el paciente que serán relacionados futuramente, ¿no? Recordemos que nosotros como operadores en radiodiagnóstico no es nuestro trabajo diagnosticar ni describir las patologías que puedan existir en los pacientes. Sin embargo, tenemos que entender para qué sirven las patologías y bueno, y qué secuencias y qué ponderaciones realizar. Ese es nuestro trabajo. Estos son exámenes mucho más complejos, donde, bueno, esto es una placa de rayos X normal, una imagen en tomografía normal, si siguen el cursor, contrastada, y un examen por resonancia magnética, ¿no? Un examen vascular de resonancia magnética y el PET scan. 5 exámenes distintos en distintos equipos de radiodiagnóstico y que ya están al alcance de la mano. Ya no solo nos quedamos como la resonancia magnética, como el examen más moderno, sino el PET scan es uno de los que están dando hoy en día muy buenos resultados, ¿no? Tenemos, bueno, fusionados, hay estudios donde ya fusionan más de uno de estos estudios y uno de esos es el PET resonancia. Exámenes por resonancia magnética, exámenes por PET, si siguen el cursor, y la fusión de los dos. Recordemos que el PET scan es un estudio que nos permite ver, bueno, metabolismo celular y cómo en pacientes cancerígenos o cancerosos el metabolismo que tienen a la sustancia analógica, la glucosa que usan, que es la F18FSG, reacciona en estudios de PET, ¿no? ¿Por qué les menciono todo esto? Porque la imagen del centro es una imagen en resonancia. Las dos de la izquierda son imágenes de PET scan y una vez fusionadas, miren la imagen que nos brinda al paciente, básicamente, que es el beneficiario. Entonces, eso sería los últimos avances en resonancia magnética fusionado con PET scan. Tenemos también exámenes por tractografía. Como les decía, es imposible ahondar en todo lo concerniente a resonancia magnética en el tiempo que tenemos. Sin embargo, mi interés y el interés de todos nosotros debe ser el conocer las distintas aplicaciones que tenemos a la mano en resonancia magnética. Y esta es una tractografía donde básicamente lo que vamos a evidenciar, por eso los colores y los diseños, que es bastante llamativo, es el recorrido de los nervios, ¿no? Desde la sustancia blanca y sustancia gris que partan hasta, bueno, todo su recorrido en el transcurso de la médula y, bueno, los distintos plexos. Para continuar, creo que todavía sí tenemos tiempo, sí, vamos a hablar un poco de radiología, resonancia, tomografía y abdomen. Básicamente, tórax y abdomen, la resonancia magnética es muy útil para imágenes abdominales, imágenes en colonoscopia e imágenes de tórax. Esto específicamente nos va a servir en su mayoría de los casos para evidenciar patologías renales en el páncreas y en el hígado. Son las principales indicaciones para usar resonancia magnética en tórax y abdomen, ¿no? Este es un resonador abierto en la imagen de la izquierda, es decir, un resonador que ya no tiene esta forma, el paciente ya no entra de forma, sino es un poco más libre, hay menos claustrofobia en el paciente, menos sensación de opresión, pero la desventaja, como en todo, es de que, bueno, este tipo de estudios no tiene una calidad muy, muy alta, muy óptima, y el tiempo de adquisición a veces tienden a ser más altos que un equipo cerrado. Se les llama equipo abierto y se les llama equipo cerrado, ¿no? Las mismas programaciones que en cerebro. ¿Ok? Esta imagen ya la vimos anteriormente, es cómo programamos tanto el tórax en axial, sagital y coronal, las imágenes que adquirimos. Siempre en un inicio, la primera imagen a adquirir van a ser en ponderaciones T1. Sí, los distintos planos, los que les decía, no sagital, coronal, axial, con las estructuras, en este caso del corazón, ¿no? Tronco de la pulmonar, aurícula izquierda, la ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, el tronco de la pulmonar, y ya vemos el callado de la aorta, ¿no? El botón aórtico. Las distintas cámaras cardíacas, así como la aorta en el corte axial. Entonces es una imagen y una vista bastante, bastante diagnosticable y útil. ¿Sí? Más anatomía en el caso del corte coronal, bueno, los lóbulos pulmonares y la aorta descendente sería en un plano más posterior. Yéndonos de atrás para adelante en un plano coronal, delimitamos más a nivel bronquial los segmentos pulmonares, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Si nos seguimos de atrás para adelante, evidenciamos, bueno, ya vena cava superior, la aurícula derecha por anatomía, y al igual que el ventrículo y aurícula izquierda, y más estructuras anatómicas cardíacas, ¿no? En este caso, la língula también es un segmento, un elemento pulmonar, lóbulo medio, las distintas fisuras,
al tratarse de una variante de la secuencia T2, la sangre que tenemos en estas estructuras la vamos a ver hiperintensa, ¿no? Habría que ver si este examen, a mi parecer, está contrastado, es decir, un examen que se le inyectó al paciente el contraste intravenoso, que en resonancia magnética hablamos de el gadolínio. Sí, es el contraste que se usa por excelencia en la resonancia magnética, en un corte axial, en una T1 flare. Bueno, ¿no? La estructura de la vena cava, este agujero hipointenso es la tráquea y empieza el callado de la aorta, ¿no? Esto es derecho, esto es izquierdo. Recuerden, en radiodiagnóstico es al revés. Lóbulo superior y lóbulo superior respectivamente de cada pulmón. Esto es derecho, esto es izquierdo, ¿no? Esto es una T2. Recuerden el líquido, la sangre, y esta es una T1, ¿no? Como vemos la diferencia. T1 flare con más elementos cardíacos y pulmonares. Ya vemos bien ramificada la vena pulmonar derecha y la vena pulmonar izquierda, ¿no? Más elementos cardíacos en la T2, esto está contrastado, la língula y los lóbulos pulmonares. Igual, ¿no? Vamos de arriba para abajo, más elementos. Ok, aquí evidenciamos, bueno, ya estructuras abdominales, el hígado con sus diferentes segmentos, el 7, el 6, el 1A y el 1B, el ventrículo izquierdo del corazón, ya en su último segmento es una T1 flare, y lo mismo en la variante de la T2. Estructuras netamente abdominales, todo el segmento hepático con su, bueno, su ramificación portal. Este es un estudio contrastado, me parece que también está contrastado a nivel gástrico. Esto podría ser otro tipo de contraste. Esto ya es estómago, cámara gástrica. Recordemos que esto es derecho, esto es izquierdo, todo esto es tejido muscular, tejido grasa, por eso tiene ese tipo de densidades. Acá vemos segmentos del colon, las glándulas renales, riñón derecho, riñón izquierdo, con su sistema arterial y venoso, y un corte más inferior, ¿no? Donde ya veríamos básicamente las estructuras finales o segmentos finales del colon, y bueno, tejidos adyacentes, glándulas, eh, ubicadas en todo lo que es el abdomen bajo, pared pélvica, etcétera, etcétera. Ya vemos las alas ilíacas proyectarse, sí, en una T1, hipodenso, son color negro oscuro, esto hablamos de hueso. Los protocolos, estimados estudiantes y oyentes, que vamos a utilizar como norma general en una resonancia magnética de tórax, va a ser una secuencia primero en T1, ¿sí? Es la básica, la que siempre vamos a adquirir. Luego una FLAIR para evidenciar líquido cefalorraquídeo, que pudiera existir a nivel del tórax, que pudiera existir por distintas patologías, no es requerimiento necesario, pero existe y se utiliza. La secuencia ponderada en T2 también va a ser muy útil a nivel de tórax, al igual que la secuencia supresión grasa. Es otra secuencia que no hemos hablado el día de hoy, pero que existe y donde básicamente elimina todo tejido graso de la imagen. Una secuencia de difusión que nos va a permitir eliminar el movimiento de cualquier líquido en la resonancia magnética. Y eso, bueno, obviamente nos quita estructuras del campo de visión para poder saber qué estamos viendo. Y bueno, una secuencia donde contrastemos al paciente, y una secuencia después de que el contraste ya hizo su efecto, ya pasó por el organismo, adquirir también imágenes con ese tipo de señal, en el caso del tórax. En el caso del abdomen, las secuencias básicas por excelencia, una T1, una T2, la supresión grasa, que va a ser sumamente importante debido a la cantidad de tejido graso que hay en el abdomen, independientemente del paciente, la secuencia de difusión, como les decía, para eliminar el movimiento del agua, y hay un par de secuencias específicas para vasos sanguíneos abdominales. Aquí vemos un estudio contrastado en un corte coronal, en una T2, donde evidenciamos, ¿no? Bueno, la aorta abdominal con sus ramificaciones en las ilíacas y las arterias renales, tanto derecha como izquierda. Vemos el recorrido también del seno portal en el ángulo hepático, y bueno, no solo las glándulas suprarrenales, sino también sus respectivos vasos. ¿Ok? Ese es una imagen potenciada en T2 con contraste arterial, y que nos permite ver en el corte coronal de una manera completa toda la aorta abdominal. Sumamente útil, ¿no? Una secuencia que consideré bastante importante y útil es la secuencia de la Truefist. Básicamente es una secuencia bastante rápida y que nos muestra de esta manera todo el segmento o todo el recorrido del intestino delgado y grueso. Un estudio muy importante
que es una opción a una enterografía, a un examen de tránsito gracioduodenal en radiología convencional y que, bueno, los beneficios son tremendos. Un poco de bibliografía, estimados oyentes, y eso sería todo. Yo creo que alcanzamos con el tiempo justo. Sí, perfecto. Me parece que tenemos muy pocos minutitos. Lo que hacemos normalmente es responder algunas preguntas por medio del chat de aquí de la reunión. Escriban cualquier pregunta que tengan, con gusto les respondo. La idea es solventar todas sus dudas. Los leo, estimados oyentes. Bueno, me parece que no hay ninguna pregunta. Conmigo ha sido un gusto poder compartir los conocimientos impartidos. Recuerden que el material y la clase grabada pueden adquirirlo con las señoritas mediadoras en el centro de formación. Les agradezco mucho la atención, estoy siempre presto a las órdenes y que tengan una bonita noche. Muchas gracias.